parte 5. Hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que ver hasta en el acontecer mundial. ¿Okay? Que mucha gente se esfuerza en brillar, quieren brillar y utilizan para brillar, o llámese brillar, lo traducimos en sobresalir. Quieren sobresalir y utilizan para sobresalir sus talentos. Y cuando una persona busca sobresalir con sus talentos, depende netamente de sus talentos. Los seres humanos fuimos creados para depender de Dios. Así hayan ateos escuchando, así hayan personas religiosas escuchando esto por YouTube. Dependiendo de cómo sea usted y lo que usted se cree que es. Cuando usted pone su fuerza en su talento, en su capacidad de disertar o en su capacidad de expresar, arte escénica o lo que sea, lo que más va a buscar no lo va a conseguir, que es brillar. Lo que más va a buscar no lo va a conseguir, que es brillar. Porque con talento no se brilla. Y cuando hablamos de brillar, es que lograr que resplandezca en el corazón de las personas aquello para lo cual Dios nos tiene en esta tierra. Hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido consagrados por Dios y dedicados para Dios, para ser instrumentos de Dios y Dios usarnos en aquellas personas que están oprimidas, que Él quiere usarnos para poner en libertad a los cautivos por opresión. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido para llevar buena nueva a los pobres, buenas noticias. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean y que los oprimidos sean puestos en libertad. ¿Qué es una persona oprimida? ¿Qué es opresión? Opresión es cuando hay una tribulación, una vida angustiada que ejerce presión externa sobre nosotros. Repito, ¿qué es opresión? Opresión es cuando te angustias, cuando estás preocupado por algo que está fuera del alcance de tus manos y que ese algo siempre está externamente en tu vida y te afecta. Por ejemplo, la inflación es una opresión. Tener malos resultados en el trabajo, eso oprime. Tener un jefe que no sabe trabajar de la manera correcta en su trato. Por ejemplo, se puede tener mucho talento profesional, puedes manejar una profesión, pero si el trato o el arte de tratar a la persona no es la correcta, entonces de nada te sirve ser un buen profesional. ¿Okay? Entonces, todo ser humano tiene algún tipo de presión u opresión. Opresión es el dominio tiránico o de abuso de poder que puede haber sobre nuestra vida. Pero aquí quiero ser muy claro, ¿sí? Muy claro. Si un papá y una mamá no dejan que un hijo pase la noche en la calle, no podemos decir que eso es opresión. Que pase la noche en otra casa, no podemos decir que eso es opresión. Tus padres te tienen controlado. Porque el deber ser es que los hijos estén con los padres y que los padres cuiden de sus hijos estando con ellos. No, que no, te tienen controlado, te tienen dominado.
Y lo digo así, no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Cuando una persona, así sea una persona 28, 29, 30 años, y la mamá y el papá le dan permiso para pasar la noche, así sea para hacer un trabajo, ¿okay? Así sea para hacer un trabajo del Instituto Bíblico, no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Se lo voy a explicar. Porque el Instituto Bíblico, en el caso nuestro, tiene un mes para cada clase, pero una noche antes que quieren pasar toda la noche haciendo un trabajo donde no van a aprender. Lo voy a explicar así. Cuando yo estaba en la universidad, aprendí de una profesora materia vista, materia estudiada. Incluso cuando estaba en el Instituto Bíblico, me decían la materia, preparaba mi clase, comenzaba a preparar mi clase y a buscar material, y a buscar material, y buscar material. Y luego, 5 días o un día antes, a ensamblar. ¿Y qué ocurría? Sobresalía. Pero el que en una ocasión en la universidad estaba en el tercer semestre estudiando matemáticas 3, estudiando ingeniería eléctrica, solo que no seguí. Yo estaba a 1 para un examen de matemática. La noche anterior, un hermano en Cristo allá en Puerto La me dice: Fernando, esta noche mi amigo, mi socio me dejó para cuidar la casa, y yo invité a mi primo y quiero invitarte a ti, y pasamos la noche y vemos película. Y para ninguno de ustedes es un secreto de que usted ve una película y si la película le gustó, usted quiere ver otra igual, para estar emocionado y mantener la adrenalina ahí. Comimos como jóvenes, como hipopótamos, comimos ese día, esa noche, y hasta las 5 de la mañana viendo películas. Víctor, el que me invitó, me dice: oye, tú tienes examen hoy. Yo comenzaba con los ejercicios, yo los leí listo para comer. Y yo comenzaba, hermano Franklin, y de repente mi mente se quedaba bloqueada, no sabía qué estaba haciendo. Tenía la mente cansada, agotada y toda eléctrica de las 3 películas que vi. Yo estudiaba, me daban la materia y comenzaba a estudiar matemática. Diariamente hacía cerca de 3 a 5 ejercicios en la tarde en mi casa, porque tenía turno en la mañana. Pero esa mañana, la profesora me dijo: ¿qué te pasó? Porque no saqué completo ningún ejercicio. Comenzaba. ¿De qué me valía el talento si no tenía carácter para dejar de ver las películas a las 11 de la noche? ¿Sí? Hay cosas que nosotros, y lamentablemente pude pasar esa materia con más. Es más, yo fui a presentar y ya la tenía aprobada. Usted sabe que la universidad es acumulativa. La tenía aprobada. En un politécnico, oportunidad de pasarla con 7, que eso es una nota espectacular en un politécnico de aquel tiempo. La pasé con 5. La profesora me preguntó: ¿qué te pasó? Y como yo soy un ser humano, me dio pena
Y el orgullo no me dejó decirle que pasé toda la noche viendo películas. Y no vi películas rancheras ni nada, sino de guerra, de matazón. Y la mente me llegó al examen con puras explosiones en la cabeza. Y yo pude decirle a esa experiencia, contigo aprendí, con esa experiencia. Aplíquenlo a las diferentes cosas de su vida. Y por eso, ¿por qué lo digo? Ay, la está pegando, pastor. No es que uno se da cuenta, cuando tú eres educador y tú le das clase a gente que son mueleras, mujeres que son mueleras, porque el venezolano es muelero, es pura labia, y vienen y hablan como yo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, dame dominio propio, porque antes yo era, en la cara les decía, ¿verdad, pastora Carla? Ahora me he convertido, ahora soy evangélico. Pero estas cuerdas de inmaduro creen que le van a enseñar ¿qué piratas? ¿Qué piratas? Y pienso ahorita, ¿será que bueno, voy a conseguir un parche de esos que se ponen? Para decir, ya, antes de poner ponte. Yo utilizo una frase que dice en español, quedaste retratada. Porque es así. Y saben que cuando uno hace o tiene esa técnica, no aprendemos. Porque investigaste, incluso antes de exponer, se te olvida lo que vas a exponer. Porque no aprendiste. Y por eso es que mucha gente se gradúa de astronauta y andan manejando una moto allá afuera. Sí. No es. Los talentos no te van a hacer brillar. Te lo digo por experiencia personal. Lo que lo hace brillar a uno es el desarrollo del carácter. Y el carácter tiene que ver con aquellas cosas que vamos aprendiendo en la vida, las que acertamos y las que no acertamos. Y en las cosas que no acertamos, o erramos al blanco o pecamos, cuando se corrigen, allí es que comenzamos a formar carácter. La característica o la forma de ser por el punto de vista con respecto a situaciones dadas. Si hay algo que le gana a la humanidad, es el orgullo. Y yo bendigo y me alegro del valiente que vio. Y punto. Porque a nuestro Padre Celestial le agrada cuando nosotros damos paso. Opresión, ¿es el agotamiento físico o el acoso severo? ¿Cuándo uno se agota? Bueno, cuando la mamá le dice por tercera vez, sacate la basura, es un agotamiento. Y algunos no llegan ni a la tercera vez, a la primera, cónchale, yo siempre yo. Es un agotamiento de la paciencia. O cuando eres acosado. La opresión ocurre en el plano físico, pero también en el espiritual. Tipo de opresión. La presión emocional. Salmo 119, 143. Reina Valera. Salmo 119, versículo 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. La aflicción en cualquier área o por cualquier situación se apodera de nosotros cuando hay una situación que escapa de nuestras manos y angustia el alma, aflige. Y allí mismo dice cuál es la solución: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Emocionalmente puedes verte
afligido, angustiado. Pero cuando agarras palabra de Dios y la crees y dejas que te ministre, te libera. La presión emocional hace que la gente caiga en estrés. La presión emocional afecta el nerviosismo. Y la puerta abierta de las presiones emocionales es el miedo a qué me va a pasar o cómo me van a salir las cosas. Una puerta de la presión emocional es la cobardía. Presión social u opresión. 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Qué oprime? ¿Sales? El alto costo de la vida. ¿Trabajas? ¿Tienes tu empleo? Cuando cobras, tienes la presión social de que no alcanzas tu sueldo. Eso oprime. Cuando dicen, uy, tengo tiempo, no como una pizza. Cuando ves el precio, ¿qué? Si es una semana de trabajo. La presión social, que a lo mejor tú educas a tus hijos de una manera y cuando tus hijos se desenvuelven, van a un colegio, o aquí mismo en la iglesia, te encuentras con que, cónchale, la sociedad no está como debe de estar. Ninguno. Aquí, gracias a Dios, que nosotros tenemos a una persona aquí que es modelo para nuestra vida. Jesucristo. Usted no es modelo. Usted está llamado a ser. Todos. Y acordándose de esto, alábate en la boca de un extraño y no tu propia boca. Alábate en la boca de un extraño y no tu propia boca. La presión social. Una manera de tener presión social es, ocurrió un terremoto y el tachirense está en vilo, ¿verdad? Te han dicho que el Tachi va a ocurrir y una profeta y lo ha dicho y tal, que el Tachi va a haber un terremoto peor que. Pero nosotros debemos de entender que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque su traspaso lo monte a la mar, tenemos que confiar en Él. Pero ¿sabe qué? Confiar es mantenerte en oración, ir al templo a orar, depender de Dios, invertir tiempo en tu casa orando, porque solo en su presencia hay paz. Fe no es el aplauso que acaban de dar, perdón que sea tan seco. Puede haber aplaudido y a lo mejor cuando estaban orando, los que pasaron a orar al frente, estabas pensando en que qué desgracia clasificó para la final un equipo de fútbol que no quería. Qué desgracia clasificó y que yo no quería. Y estabas orando ahí. Si vienes herido porque abatido, angustiado, desesperado, porque socialmente clasificaron dos equipos que no te agradan para la final, te echaste encima el tiempo de la oración, ¿cierto? Así que el aplauso no es la actitud y la dependencia que le demuestras a Dios en tu diario vivir. La presión social, como me pareció importante, es cuando tienes relaciones rotas con otros seres humanos. Le voy a mostrar una que es una escuela en casa. Cuando a veces yo estaba en el cuarto de mi casa, cuando era adolescente, y yo salía, y no sé si no lo hice recordar, pero mi cuarto, la puerta tenía a 4 metros el televisor.
Y a veces a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, 9:30, 10, yo escuchaba a mi mamá peleando. Y yo salía a ver con quién estaba peleando. Y estaba peleando con el tipo de la telenovela, con el protagonista. Presión social, gente que pelea con otras personas que ni saben que están peleando con ellos. En la película, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de pelear con una persona de una película? Y con el malo, que siempre los malos, ¿verdad? Que siempre los malos en la película vencen hasta el último minuto de la película. 5 minutos de la película que son derrotados y son... Y usted aprende a eso. Y usted ve gente, uy, pero ese es desgraciado. Y eso genera presión social en tu vida. De tener resentimiento o alimentar tu forma de reaccionar, alimentado por la ciencia ficción. ¿Okay? No sé si alguna vez ustedes escucharon, y no se va a dar cuenta, y contaré, y no la vio, regrésate, como si en como si los que están actuando en la telenovela, la broma esa firmada te está escuchando. Como dicen los italianos. ¿Por qué se ríen? ¿Será que usted se ha visto en esa? Presión ministerial, según de Corintios capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es la única presión sana que nosotros debemos tener espiritualmente, ministerialmente. Preocuparte de la condición de las demás iglesias, no de las iglesias del ministerio apostólico y profético Adoche, sino todas las iglesias cristianas que hay, orando los unos por los otros, porque todos son, Dios es Dios de todas las iglesias, es Padre de todos, todos somos hermanos en Cristo. Tener preocupación por la vida espiritual o la vida como la estamos llevando, sí, espiritualmente o carnalmente. Otro tipo de opresión. Bueno, aquí busqué 2 versículos en la ministerial. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando tú predicas el Evangelio, tienes que entender que eres contado como oveja al matadero. Cuando eres un creyente imperfecto, pero de verdad, la Biblia dice en Romanos 8 que somos contados como ovejas al matadero. Pero lo lamentable es que la iglesia quiere brillar con sus talentos. Y no puedes brillar con tus talentos en el mundo porque el mundo entero está bajo el maligno. Y para brillar en el mundo entero, tienes que ser como el príncipe de la potestad del aire de este mundo. Pero la manera de que Dios te ponga por cabeza y no por cola es llevando la vida como lo dice su palabra. ¿Cómo? Con tu profesión, con tu servicio, con la presencia constante en tu mente de tener temor a Dios y hacer las cosas por temor a Dios. Y no dejarte debilitar por los halagos. Porque si hay algo que debilita a la humanidad, son los halagos.
Yo escuché a un jugador de fútbol que le dijeron en una entrevista, no voy a decir por quién, cómo se llama, lo felicitaron por el juego que tuvo, por el gol que metió y tal. Él dijo, no, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo. Pero escuché a dos más que perdieron y le echó la culpa al equipo. Le echó la culpa al equipo. Y como yo vi los dos juegos, no lo voy a mencionar los dos jugadores, estaban frente a la portería y lanzaron la pelota y patearon y la pelota no. Pero ellos le echaron la culpa al equipo. Y el que fue halagado, que honró a todo el equipo, el domingo va a jugar en la final. Y los otros dos equipos que le echaron la culpa a su equipo se enfrentan por tercer y cuarto lugar. Perdón, uno de ellos se juega el sábado, la tercer y cuarto lugar, y el otro ya está en su casa. Se cumple la palabra, sí, Dios da gracia a los humildes y mira de lejos los soberbios. Ahora, ¿cómo está la iglesia? La iglesia promociona esas conductas o promociona a las personas que tienen esas conductas. La iglesia sigue ese tipo de conducta o lo ovaciona. Yo me pregunto a veces cuántos cristianos habrán en nuestra iglesia que oran por ellos. Señor, te pido que toques sus corazones, que les mucho talento, pero un carácter débil. Mucho talento, pero un carácter débil. ¿Qué es un carácter débil? Buscar sobresalir, querer brillar por encima de los demás, pretender que como nadie tiene los talentos o ninguna otra persona se desenvuelve como él se desenvuelve o ella se desenvuelve, es mejor que todo y mejor que todas, y no le da la gloria a Dios, ni depende de Dios. Carácter no es tener una labia y salir contento, satisfecho de la labia que tienes. La gloria es que hablaste y la persona se quebrantó, hablaste y la persona se arrepintió, hablaste y la persona entendió. Hay personas que no es que son tapadas, sino que tienen tantos argumentos en la mente que necesitan más tiempo y palabras clave para entender y derribar todos los argumentos que tienen. El peor argumento que usted puede tener es: yo hago todo bien. Yo todo lo hago bien. Yo todo lo que hablo lo hago bien. Todo lo tengo bien. Pero le voy a decir una cosa: el engaño es que hay un área de su vida en la que usted sobresale y que usted es mejor que todos. Y Dios le pone esa área para que usted le sirva a todos, porque el grande no es el que cree que está grande. El grande es el servidor de todos. Ese es el grande, el servidor de todos. Pero cuando una persona se cree grande porque es mejor que los demás, se olvida de que es mejor que los demás, porque a todos esos demás que necesitan de esa grandeza, tu grandeza es para servirle a esas personas. La inteligencia no es para ganar discusiones. La inteligencia no es para sobresalir en una discusión. La inteligencia es conocer a Dios, y conocer a Dios es que cuando Dios habla para sacarnos de pecado, habla para reconocer las cosas buenas que hacemos, habla para afirmarnos en sus caminos. Y no hay nada peor que ser un enfermo que es halagado por los que lo quieren halagar. Pero el que ama, dice la Biblia, voy a repetir algo para ti, como lo estoy acordando, porque es una verdad. Dios a quien ama, disciplina. Y la disciplina es corrige. Y si yo no amo, no voy a disciplinar. Y eso es algo que con mis hijos se lo repetía mucho. Y mi esposa también.
Y una vez escuché a mi esposa decir, ¿por qué te corrijo? Porque me ama mami. Ajá. Porque el diablo se encarga a través de otros hijos de él en la calle a decirle a tus hijos que te corrigen es porque te odian. Tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere. Y usted le cree al diablo, pues. ¿Por qué? Porque usted es un rebelde o una rebelde. Dios a quien ama, corrige, disciplina. Miren, le voy a decir una cosa. Ninguno de ustedes puede decir que está mirando a Jesús en este momento. Ninguno de ustedes puede decir que está viendo a Dios Padre en este momento. Ninguno de ustedes puede decir que está viendo al Espíritu Santo, porque Él es invisible, pero Él es más perfecto, más digno de honra y más glorioso que todos nosotros que nos vemos y estamos aquí. Es a quien tú necesitas. Tú no necesitas a que tienes a la doña, que tienes atrás, que tienes al frente. Tú necesitas a Jesús. Y como no lo ves, es a quien menos buscas. Pero te aseguro que muchas veces Él está esperando por nosotros, en tu corazón, que lo busques. ¿Y por qué Dios quiere que lo busques? Porque si lo buscas, lo encuentras. Y si lo encuentras, Él tiene algo maravilloso para ti. Y ahí está la diferencia. Y importantísimo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que pasa es que a uno le da miedo la palabra azotar, ¿verdad? Debería buscarme Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente y Dios hablado, para quitarle el susto a todo el mundo aquí. ¿Okay? Nueva Traducción Viviente, porque el Señor disciplina lo que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y ahí está un ejemplo. ¿Cómo castigó Dios a Jesús? Porque déjeme decirle que no fue el diablo el que castigó a Jesús. El diablo fue instrumento de Dios. Pero todo el castigo que Jesús recibió, lo recibió del Padre, de Dios, por amor. No blasfemen contra Dios diciendo que Dios no quiso nada con eso, porque Dios derramó toda su ira con Jesús para amarnos a nosotros y tratarnos tiernamente. Y como desconocemos eso, menospreciamos esa ternura de Dios. Es como cuando una mamá o un papá son tiernos con los hijos y los hijos lo agarran de burla. Ay, que mi mamá y mi papá es tonto, no se da cuenta. Y el tonto es el que no está disfrutando la ternura con que es atendido por su padre o su mamá. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Corrige, corrige. ¿Tienes otra versión, hijo? Creo que te falta Dios hablado. Entonces, ¿por qué Dios corrige? Para librarnos de opresión. Pero como estamos en la generación de cristal, cualquier cosa que nos digan nos rompe, porque el cristal es delicado. Delicado. El cristal solo es un adorno, pero si lo manipulas, se te rompe. En cambio, una vasija de barro, que es como Dios nos ve, todo ordinario, si se rompe, Él lo vuelve a hacer porque es de barro. Correcto, esa es la actitud. ¿Quieres brillar? Dios no creó gente de cristal. Dios creó gente de barro. Y el tesoro es el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Entendiendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, dice Isaías 53. Que nosotros tenemos paz porque Jesús fue castigado por nosotros. Pero no abusemos de eso. Importantísimo entender lo que
de lo que Dios quiere que hagamos libres o nos hagamos libres de toda opresión financiera, familiar, porque Él promete libertad y el Espíritu Santo está en nosotros es para liberar a la gente oprimida. El Espíritu Santo no está en nosotros para hacernos millonarios o hacernos brillar o ser la estrella en algún área de servicio en la iglesia. Quien se cree estrella se cree imprescindible y presume. Y presumir es lo peor que nosotros podemos hacer. El único imprescindible, el único digno de alabanza, el único digno de gloria es el Señor Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿No es Dios? Sí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús es la máxima expresión de amor de Dios, que se hizo humano para venir a morir por nosotros. ¿Sabe qué es no tener temor a Dios? Escuchar esto cada vez en nuestra iglesia. Yo a veces escucho las prédicas de los jóvenes y es como Dios recalcando y repitiendo. Y lo cumple el Deuteronomio y se la repetirá y se la repetirá. Pero es tanta la falta de temor a Dios que no es que entra por un oído y sale por otro. No entra. Porque lo que entra algo sale. Lo que entra algo produce. Esta prédica no es para que te sientas mal. Esta prédica es para que reflexiones y cambies la actitud. Cambiar la actitud. La gente no cambia por revelación. Jesús le reveló a los fariseos que Él veía lo que ellos tenían en el corazón. Y ellos cambiaron. Lo crucificaron. Y estoy muy seguro que cuando lograron que le sentenciaran a muerte y muerte en la cruz, se alegraron. Aquí nos va a pagar toda la que nos ha hecho. Y saben, no crean que ellos se veían como malos, no, ellos decían, nos hizo pasar por vergüenza. Cada vez que le preguntamos algo nos dejó al descubierto. No se crean que ellos estaban conscientes de que Él era Dios. No se crean de que ellos estaban conscientes de que ellos estaban equivocados. Ellos creían que tenían la verdad. Así como tú y como tú. Creen que tienen la verdad. Porque tengo temor de señalar al que no. Una persona que cree que tiene la verdad no se da cuenta que está siendo oprimido por su propia forma de pensar. ¿Cómo son las tribulaciones o las aflicciones? Aflicción. He querido leer. Por favor, escuche. Presión derivada de comprimir, utilizada en la antigüedad para referirse a aplastar aceitunas en una prensa. ¿Y cómo queda una aceituna cuando es oprimida? Aplastada. Queda como el bagazo de la mandarina de Pablo. Cuando yo como mandarina, él come mandarina conmigo. Él llega y la mastica y bota la demás. Salió a la mamá. Usted sabe que la mandarina tiene unos hilachitos, ¿verdad? Y hoy me di cuenta que hasta sacó la lengüita y agarró un pedacito y me lo puso en la mano. Él deja sin ningún grado, ninguna gota o media gota de juguito la mandarina. Oprime la pobre mandarina. Así son problemas que uno puede tener. Lo dejan sin ánimo, sin aliento, sin ganas de seguir adelante. ¿Qué?
Las presiones se describen o las puedes ver con las aflicciones. Cuando estás afligido, cuando te sientes aplastado, jorobado, de desánimo, sentado sin... ¿sí? ¿Cuáles son las tribulaciones externas? Están asociadas con problemas, ya lo mencioné, familiares, económicos, espirituales, persecuciones, le debes a alguien y te sale en la cédula, o alguien tiene algo contra ti. No sé si a usted le pasó cuando estaba niño en el colegio, que había, siempre en el colegio hay malandros, ¿verdad? Que la agarran contigo por, o sea, qué impresionante, y yo lo veo, yo ya lo entiendo, es espiritual. Cuando Satanás influye en un niño peleón, le muestra a los niños que son débiles y lo agarra de perito boxeo a darle golpe. Le trae en la cantina, le bota el refresco, lo lleva y golpe, y por donde, y se asoma en la puerta del salón y se va. Esa persecución. Tribulación externa, lo que hace Satanás, poniéndote pensamientos negativos. Cuando debiendo de orar no oras, y después que intentas orar te dice, pero vas a orar ahorita, cuando tienes 2 horas metido en TikTok, cuando tienes 3 horas en tal cosa, y te oprime para desanimarte y no oras, y dices, verdad, Dios debe de estar bravo conmigo. Cuando hay un hostigamiento sobre tu vida de una forma activa, y todo eso en lo espiritual, Satanás comienza a hostigarte para que te sientas mal, te sientas culpable. Por eso el arte de hablar no es el arte de que predica, no. Es cuál es la intención de hablar con alguien, hostigarla o que esa persona se arrepienta y vea su pecado para que termine en paz con Dios. ¿Cuál es la intención? Que estoy molesto con esa persona y se lo voy a decir, lo voy a sacudir, lo voy a reventar. Esa no es la razón correcta. La razón es porque Dios ama a los seres humanos y Dios quiere salvar a la gente. Que se te va la mano, y yo creo que ninguno aquí puede decir, ay, yo no lo he hecho. No, todos lo hemos hecho, y si Dios nos está hablando es para corregirlo, es para corregirlo. Alguien me decía ayer, no en el discipulado, decía, es que hay gente que no ayuda. No repitamos esa expresión, porque lo que nosotros hablamos nos da pie a, desde Cristo, desde, por ejemplo, Eva no ayudó a Adán, y Adán no se divorció, ni loco que fuera. Cuando el Señor le dijo a Eva, tú vas a parir con dolor, y le dijo a Adán, vas a trabajar con el sudor de tu frente, y a la serpiente le dijiste, tú vas a ser un arrastrado. Adán le dijo, Señor, yo me divorcio de esta mujer, porque por culpa de ella yo perdí el Edén. Y aunque le echó la culpa a Eva, o a Dios, la mujer que me diste, Dios mira el corazón que reconoce su falla y no le echa la culpa a otro. Ayúdenme en la predica. ¿Quieren ayudarme? ¿Quieren ayudarme? ¿Quieren ayudarme? Dígale que está a su lado, deje echarle la culpa a los demás de tu falla. O mejor dicho, dígale así, deje de ser ciego, de no ver su falla, echándole la culpa a otro. Deje de ser ciego, ciega, que no ve su falla por echarle la culpa a los demás. Repítaselo otra vez. Repita, así se amiga. No, eso no se molesta. Si se molesta, déjese ciega. ¿Sí? Esa es la realidad. No le echen la culpa a los demás. Deje de hostigar a los demás. Si
Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecieron persecución. ¿Qué es lo que evita que caigas en eso? Hostigar a otro. Sé devoto a Dios. O sea, haz lo que Dios te manda a hacer. Haz como Dios quiere que tú seas. Así sea tu esposo, así sea tu esposa. Tenemos que tener la sensibilidad de ver cuando la gente está atribulada. Cuando una persona está atribulada, cuando está oprimida, angustiada, resultante de un sufrimiento que tiene. Hay personas que sufren por pecado y hay personas que sufren por querer seguir en el pecado. No voy a poner ejemplo. ¿Cómo somos libres de tribulaciones? Cuando las reconocemos. Usted no va a ser libre de lo que no tiene. Yo me pude morir por la vesícula inflamada y cálculo en la vesícula. Y lloré muchísimo, oré, ayuné. Señor, yo no quiero que me opere, yo no quiero que me opere. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Era necesario, ok, operarme. Pero yo he escuchado testimonios y lo recordaba, de una persona enferma que no se iba a atender medicamentos porque Dios le dijo que lo iba a sanar, que Dios le dijo que lo iba a sanar. Y yo no dudo que Dios le dijo que iba a sanar, pero a lo mejor lo iba a sanar a través de atención médica o a través de un tratamiento médico. Es que hay gente que tiene fe y mucha fe. Tiene una afección de una muela con caries y viven orando y han escuchado prédicas de pastores por YouTube que sanaron a gente con muela pichi y a otros les salieron calzas de oro. Yo he escuchado esos testimonios. No lo cuestiono. Prefiero ser alguien que cree que la vaca vuela a creer que mi profesor me está engañando. Prefiero creer a creer que un pastor está mintiendo o un ministerio está mintiendo con un testimonio. Porque si no creo, voy a ser un fariseo si Dios realmente lo está haciendo. Sí. Eso creo que lo dijo Newton o Albert Einstein. Fuera tan inteligente. El profesor o un maestro le dijo en clase, miren, las vacas están volando, y él se asomó. Y el profesor se burló y él le respondió, prefiero creer, miren el tema de valores, prefiero creer que las vacas vuelan a pensar que mi maestro me está mintiendo. Y el tipo le estaba mintiendo. Prefiero creer que ahora van a estudiar y van a preparar sus materias desde hoy y no que me están engañando o se están engañando a ustedes mismos. ¿Usted cree que inteligencia y pila es engañar de esa manera? No, eso es diabólico. Eso es satánico. Porque Satanás sabe que así la gente es mediocre. La gente cree que es ganadora por hacerlo de esa manera. La astucia se usa para engañar. Satanás utiliza la astucia para engañar. La astucia no se usa para engañar. La astucia se usa para apartarnos del mal, como la serpiente.
Usted no, ¿cuándo usted ha visto una serpiente malada? Tú y los que vengan contigo. No, la serpiente siempre está escondida. Es más, ya desconocen que el veneno, algunas tienen un veneno que la gente no dura ni siquiera una hora. Dios quiere librar a la gente de opresión. Dios quiere librar a la gente de carga. El Espíritu Santo lo quiere hacer. Y usted está siendo entendido para que usted se ocupe hoy, mañana y siempre de que su mente no tenga bloqueo, para que el Espíritu Santo pueda operar a través de su vida y liberar gente oprimida. Dios mandó a que enseñemos esto para que usted esté capacitado para atender a la gente que está oprimida, o tal vez para librarte a ti de la opresión en la que tú estás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. ¿Cómo tú llevas la carga de otra persona? Cuando una persona viene a ti y te cuenta su problema, esa persona se quita una carga, tú debes llevar la carga al Señor. Gálatas 6:8 dice, 6:5, perdón, dice: tiene que con responsabilidad o tarea asignada intransferible que una persona pueda llevar la carga de otra, porque Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. La iglesia de hoy, la mayoría de la gente no está pendiente de ver a los demás sin carga, están pendientes de brillar, cantando, tocando. Se duelen y se hieren porque se les disciplina que no pueden ministrar o tocar o cantar. Se asustan. ¿Me vas a disciplinar? Cuando eso no es brillante. Brillante es llevar la carga de los demás. Brillante es ver este mundo, la gente con los problemas que tiene, ganas de suicidarse, ganas de que se le acabe la vida. Y Dios queriendo tomarlas, quitarle las cargas. La gente quiere cumplir. Ya llegué, ya cumplí, ya tengo una hora, me voy. Cuando Dios sabe qué tiempo invertir en cada persona. Dios es el que sabe el tiempo que requiere para atender a la gente. Y así decimos: es que le estoy sirviendo a Dios. Con tu tiempo, con lo que tú crees que le estás dando a la gente, ¿cómo ser instrumento de Dios? Para que Dios libere a las personas con el poder del Espíritu Santo. Con fe, solamente eso, fe. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Para que usted sea instrumento de Dios y la gente sea libre, usted tiene que buscar estar sujeto, dominado, ser un súbdito, ser un discípulo, ser un esclavo del Espíritu Santo. Y un esclavo no opina, un esclavo escucha y obedece. Un esclavo escucha y obedece. Usted nunca ve a un esclavo en esas películas antiguas o modernas de esclavitud opinar o decir algo. Ser esclavo del Espíritu Santo es escucharlo y obedecer. Porque a medida que obedezcamos, el ejercicio de la obediencia va a ir moldeando nuestros corazones, a tener corazones sensibles, porque a medida que lo obedecemos vemos los resultados, vemos los frutos. Y cuando vemos los frutos tenemos satisfacción, tenemos dicha. Y cuando hay dicha, nos vamos acostumbrando y acomodando a esa comodidad. Y cada vez que Dios mete una espina en el nido, es para llevarnos a un nivel más grande de comodidad en Cristo Jesús. ¿Y qué es comodidad? Estar aquí, soltar una palabra, hasta leerla sin grito, sin nada,
pero el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo le está hablando. Y usted se va a ir de aquí o buscando agradar a Dios o con el corazón endurecido como el faraón, siguiendo igual, porque usted como es, está conforme. Y jamás, si hay algo que entiendo de Dios, es que nos hizo inconforme con las cosas de la vida para estar conforme a lo que Él tiene para nosotros. Porque lo que Él tiene para nosotros de conformidad va ligado al total bienestar. Estar totalmente bien. Lo primero es asumir el rol de creer que el Espíritu Santo es tu Señor. Lo segundo, Éxodo 34:34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Lo importante es lo que Dios nos habla y nos revela a solas, para después ir y decirle a la gente lo que, y no a toda persona, sino a las personas que Dios te manda, lo que Dios le mandó a la gente. Cada vez que usted agarra su Biblia en su casa y la lee, Dios te está mandando algo para que lo obedezca. Y yo les motivo. Yo hoy cada vez que tengo una atención, una cosa, siempre digo a la gente, lean los versículos que hablan sobre el carácter. No robes, no mates, no maldigas. Esos son los versículos que debemos leer para que Dios le dé duro, porque la palabra dice que la Biblia es cual martillo. Su palabra en Isaías dice que es como un martillo, pero martillo en sano sentido, que va desmoronando, va destruyendo las fortalezas de caracteres incorrectos que tenemos. La dureza del corazón, tener cara de tabla, que sabemos que necesitamos que cambiar cosas y no lo hacemos. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hay. ¿A quién Dios le habla en la iglesia? Al que viene y ora y dice, Señor, yo quiero que me hables hoy. Y el que quiere que Dios le hable, algunos me han dicho a veces, uy, yo le pregunté a uno el domingo, ¿te habló Dios? Y yo, uy, me dio duro. ¿Sabe una cosa? Que es duro para nosotros cuando decepcionamos a alguien. Pero ocúpese de no sentirse mal porque decepcionó a su papá, a su mamá o a usted. Preocúpese de decepcionar al Espíritu Santo. Preocúpese de decepcionar al Espíritu Santo. A Él no le puedes mentir. A Él no le puedes esconder tus verdaderas motivaciones. Al Espíritu Santo no le puedes esconder tu cara o la cara de tu alma. ¿Y qué es tu alma? Mente, voluntad y sentimiento. A Él no le puedes ocultar lo que hay en tu mente, lo que tú sientes realmente. Y mientras más intimes con Él, mayor libertad vas a recibir de Él. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo y obedecerlo en su palabra, Jesús dijo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Ahí somos libres. Es fácil. Usted miente y se aprende en Éxodo 20, no mentirás. Y cada vez que usted se ha tentado a mentir, el Espíritu Santo le va a recordar la palabra. Es el Espíritu Santo el que te hace recordar. Y tú dices, no voy a mentir.
Esa es la manera, es fácil. Voy a decir una mía. Uy, me dio rabia. Y el Espíritu Santo me dice, antes de rabia, me dice, airado pero no pequé. Uy, estoy lleno de ira, Señor. No voy a pecar. ¿Cómo no peco? Guarda silencio, no hables. No le muestres a la gente con tu mirada lo que tú tienes por dentro, porque ya lo estás ministrando. Y me quedo tranquilo y dile que son pasteles. Porque lo importante es que la gente vea al Señor Jesucristo en su paternidad divina, ministrando a través de tu vida, y que la gente vea que es el Espíritu Santo que está en tu vida hacia sus vidas. Eso es lo importante. Que estés convencido de que Él es el que te está hablando. Porque si te convences de que Él es el que habla, vas a ser libre. Y si eres libre, dejarás de ser ciego en esa área. Y cuando veas a otros ciegos en esa área, Dios te usará, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona oprimida no puede liberar a otros oprimidos. Y ocúpense de las opresiones pequeñas que tienen que ver con algún estado emocional de tu vida. Ocúpense de eso. Esas son las opresiones donde hay esclavitud. Y el Señor, las opresiones diabólicas, satánicas, porque Él utiliza eso para oprimirnos, para angustiarnos, desesperarnos, quitarnos el sueño y todo lo demás, Él la quita cuando primero le pedimos perdón a Él por incredulidad. Porque si usted se angustia es porque no le cree. Si usted está desesperado es porque no le cree. Si usted se llena de odio es porque usted no le cree a Dios. Si usted se desespera es porque usted no tiene fe en Dios. Y ese desespero, esa angustia, esa falta de dominio sobre las emociones, ira y todo, son productos de que usted no confía en Dios. Siempre la defensa, no quiero quedar mal, no quiero que me hagan daño. Mire, ¿sabe qué? A mí nadie me hace daño. Yo soy el que me hago daño. Ante cualquier pecado que ya Dios ha perdonado y ha lanzado en el profundo del mar, el daño me lo hice yo. Usted lo ve como son los venezolanos, que sacan malas notas en la universidad y el liceo. Cuando los padres le preguntan, no, la profesora. Es que ese profesor nadie lo quiere, mamá. Entonces va la mamá, que ama y mima, y el papá a formar lío en el liceo por el rorró, por el kiko, por la kika. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Hay que botan del trabajo por flojo o por estar siempre en el ciberespacio, en el celular metido. Y le dicen, no te pagamos aquí para que te metas en el celular. Vaya, está botado. Porque le voy a decir una cosa, los malos trabajadores, así le tienes que pagar doble. Hay que votarlo. Salvo que aquí haya inamovilidad laboral. ¿Cierto? Porque un mal trabajador afecta la producción. ¿Sí? Hay que liberarnos de la opresión que ejerce el celular sobre él, no sobre ella. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos que el Espíritu Santo libere de toda opresión. En cualquier área. ¿Y para qué? Usted es libre de opresión
y usted es instrumento de Dios para liberar a otros. Venezuela y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que liberan al cautivo, que liberan al oprimido. Eso está esperando Venezuela. Que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, dicen Romanos. ¿Para qué? Porque Él es el único que puede liberar. El Espíritu Santo nos llena para liberar a la gente. El Espíritu Santo no nos llena para que seamos millonarios, aunque no nos va a desamparar. Y en todo lo que necesitemos se va a proveer. Y si dentro de su plan está hacerte millonario, no es para que presumas. A mí cuando la gente me dice, apóstol, yo oro a Dios para que me dé mucho dinero, entonces yo voy a encargar de ayudar a la gente en esto. Y ahorita que no tienes mucho dinero, ¿qué haces? Ni a la mamá, y así se ha criticado, ni diezma. Y está esperando ser millonario. ¿Sabes cómo es la ley de Dios? El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que va a atender a un necesitado, le dice, toma la mitad del pan. Y hay necesitado, y si yo con esto tú no me quitas el hambre. Bebé, yo tenía 2 panes, me comí 1 y medio para dejarte este medio pan. Si no lo quiere bien, dale, yo me lo como. Usted no sabe qué cosas están dejando sus padres de hacer por ellos para ti. Usted no sabe qué cosas puede estar dejando de recibir o disfrutar un jefe para ti. Usted no sabe qué cosa puede estar dejando cualquier persona que tiene un rol de servicio para tu vida. Usted no sabe qué está rechazando o sacrificando esa persona para ti. Así que aprenda a ser agradecido y sea fiel en lo poco, que Dios lo pone en lo mucho. Y si usted cree que va a esperar prepararse a ser millonario déjeme decirle que no necesitamos tener dinero para ayudar a la gente. Si tenemos al Espíritu Santo, toda persona oprimida por el diablo, por las presiones sociales, por las presiones familiares, serán liberadas a través de ti, porque el Espíritu Santo encuentra en ti a un esclavo, a una esclava. Alguien que decide renunciar a su ego para seguirlo a Él y obedecerlo. ¿Sabe cómo usted debe aprender a obedecer a Dios? He terminado, te puedes levantar. Así usted tiene que obedecer al Señor cuando Dios le habla. Así usted debe obedecer a Dios. Que Dios le habló, párese, obedece. Ve, usted va. Ve, usted lo hace. Perdona, usted perdona. No reaccione así, usted no reacciona así. Y si caíste, Señor, perdóname, levántate. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que debe hacer. Cierre sus ojos y dígale, Señor, libérame de toda opresión familiar, todo lo que me oprima ministerialmente, todo lo que me oprime emocionalmente, todo lo que me oprime financieramente, todo lo que me oprime, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo soy tu templo, tú estás en mí y tú eres el Señor, y donde estás tú, Espíritu Santo, hay libertad. Libérame de toda opresión, Señor. Ayúdame, Señor, a ser libre. Como dice Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? En mi experiencia sé que tú eres el que me has librado. Y cualquier cosa, en cualquier área,
ministerial, familiar, financiera, que estoy siendo oprimido. Libérame. Libérame en lo emocional. Si soy rebelde, desobediente, libérame. Libérame del desamor que me tengo. Porque si yo no busco las cosas buenas para mí, no me estoy amando. Si no busco todo lo bueno que tienes para mí, no me estoy amando. Y si no me amo, no voy a amar a los demás como a mí mismo. Quítame todo desamor propio. Quita de mí todo autorrechazo por lo que hayan dicho de mí. Quita de mí todo complejo de inferioridad, porque lo que he querido lograr no lo he logrado. Y ayúdame a aceptar lo que tienes para mí, porque lo que tienes para mí es más grande que lo que yo quiero lograr. Oh Espíritu Santo, lléname, llena mi vida, Espíritu de Dios, y ayúdame a anhelarte, tener hambre de ti, a siempre tratar a los demás para verlos libres de toda opresión que tienen. No importa mi edad, pero sí me importa lo que tú quieres hacer a través de mí. Diga: el Espíritu de Dios llena mi vida. Te lo dígaselo cantando: Espíritu de Dios llena mi alma, llena mi ser, pero cántelo.